entonces vamos a pasar el mensaje a la tarde de hoy. No es tarde, la mañana. El mensaje de mañana de hoy, el primer día del año. Qué bendición. Primer día del año en la casa del Señor. Último día del año en la casa del Señor. Qué bendición. Y bueno, hay muchos temas. Amén. Que su casa por por los días. Eso es así. Salmo 23, versículo 6. Así que, muy interesante. Cuando uno comienza un año nuevo, pues, o comienza cualquier tipo de actividad nueva, hay muchas cosas que uno puede ver en la Biblia que nos ayudan a entender, o por lo menos nos dan instrucciones de cómo comenzar algo de nuevo. Porque Dios es un Dios de nuevos comienzos, ¿sabes eso? ¿Verdad que sí? Mucha gente ha fracasado, mucha gente tiene dificultades, y tenemos muchos ejemplos bíblicos de segundas oportunidades, segundos de reiniciar su vida. Y esto, bueno, pues, como os digo, muchos temas en la Biblia que nos pueden ayudar a entender lo que es un nuevo comienzo. Isaías nos dice, que Dios nos dice, he aquí yo hago cosas nuevas. No lo estás viendo, no lo conocerás, y nos pone a pensar, ¿ok? Y usted sabe, cuando se habla de la vida cristiana, pues somos iguales, somos nuevas criaturas. ¿Y qué nos dice? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es nuevo. Entonces quiere decir que para ti y para mí tenemos que dar todo un año nuevo, si Dios quiere. Pero hermano, si voy a hacer eso, hacer otro, no. Si Dios quiere, tendremos 365 días por delante para invertirlos en el Señor. Por eso que hemos tomado esta porción bíblica de Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, titulado Redimiendo el tiempo. Quiere decir que si tú y yo somos ¿qué? Redimidos, una cosa como conocer los creyentes, porque somos redimidos, hemos sido redimidos, hemos sido comprados con precio de sangre. Y si hemos sido redimidos, una cosa que tenemos que hacer es aprender a redimir, aprender a comprar, aprender a tomar el tiempo, a aplicar el tiempo correctamente que tenemos por delante. El tiempo no es nuestro, el tiempo es de Dios, Dios te lo da. Es una actividad de mayordomía. ¿Qué hago con el tiempo que Dios me da? La mayordomía incluye su tiempo, sus talentos, como hemos visto sus talentos ustedes hoy toda la noche. Los talentos, el tiempo, los recursos, todo lo que Dios nos da es para usarlo para su gloria. Así que veremos entonces acerca de cómo redimir el tiempo, cómo usar correctamente el tiempo. Y los versículos que estamos hablando, el 15 y 16 de Efesios, pueden leerlo junto con nosotros acá, todos juntos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias porque estamos en tu casa, oh Dios. Qué mejor lugar para comenzar el año que aquí, en tu presencia, en tus atrios, donde está tu abundancia de misericordia, donde tú te encuentres con nosotros acá, donde nos bendices, nos preparas para comenzar este nuevo año, Señor. Equípanos, Padre Santo, para que hagamos tu voluntad, para que seamos capaces de ponerte en alto tu nombre, Señor. Que todo cuanto aquí hagamos sea para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, querido hermano. Así que, recordando que estamos hablando de una porción interesante que ustedes deben tener en mente, una vez más, mirad pues, con diligencia, cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando, esa palabra de redimiendo, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Me gusta ver la palabra de Dios como Pablo la va explicando, como Pablo la expresa, y para entender muchas veces el concepto hay que ir detrás para adelante en vez de ello. Él pone todo en orden, pero luego tienes que mirarlo en retrospectiva para entender mejor lo que él quiere decirnos. Te digo entonces el por qué primero. ¿Qué es lo más importante? Porque los tiempos son malos. Y no es un secreto para nadie, ¿verdad que no? Los días son malos y se van poniendo cada día más oscuros. Pero qué bueno, sabemos que la antorcha está ahí, alumbrando el lugar oscuro. Sabemos que estamos llamados a ser luminares en este mundo, a alumbrar, a brillar en medio de una generación perversa y maligna. Son días malos, es cierto, son días sobre todo de pandemias y de egoísmo y de guerras,
ya como está el mundo, ¿verdad? Como Rusia atacando Ucrania, como Norcorea queriendo acosar a Corea del Sur, como los chinos queriendo acosar allá a Taiwán. Y en cada lugar hay focos de guerra y de trastornos y cosas. ¿Okay? Y por otro lado, pues, tenemos estas pandemias y más que todo, pues, el resultado, más bien, la motivación de todas estas cosas es una sola cosa, y es el egoísmo. Porque el ser humano quiere más de lo que le corresponde y no está contento con lo que tiene. Y todo es la raíz del mismo pecado que está en cada uno de nosotros y es lo que nos lleva a estas cosas, la falta de piedad y contentamiento que Pablo nos enseña allá en Timoteo. Las pandemias, cómo ha ido corriendo. Ya no hablamos de una enfermedad, ya no hablamos de que el ébola trabajó allá en la zona del África, ya no hablamos de que el MERS allá trabajó en Medio Oriente, no, ya cualquier cosa que ocurre hoy en día ocurre en todo el mundo, es pandemia. Todos somos afectados, vivimos en un solo barrio, por así decirlo. Pero ocurre en una esquina del planeta, ocurre en cualquier parte, todos somos afectados. Por otro lado, lo peor es el egoísmo, como decía Pablo, recomendaba a Timoteo, mira, y esto hace ya estamos hablando, 2000 años atrás, sin embargo, lo recordaba, también debes saber esto, que en los postreros tiempos, lo estamos viviendo ahorita nosotros, ¿okay? Que en los postreros tiempos que va a pasar, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y qué es lo que hay? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, indulgentes, ¿no? Infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La palabra es a estos evita. Es interesante, bueno, pensar en evita allá en el huerto de Edén. Evita esto, evita aquello, no quiere ir. Y eso nos pasa a ti y a mí. No queremos evitar el peligro. Somos como niños pequeños que le dicen, no toques ahí que está caliente, ya vamos a tocar hasta que nos quemamos. No pongas esto ahí que te va a tomar la corriente, y ahí vamos nosotros a hacer eso. Porque hay que evitar, cuando Dios nos dice algo es para nuestro bien. Cuando Dios pone límites, cuando Dios pone parámetros es para que tú y yo seamos capaces de ser bendecidos. Cuando dice acá, estos evita. La idea entonces es, ¿cómo debo andar yo? El andar tuyo y mío debe ser como sabios y no como necios. Entonces la gran diferencia entre ser sabio o ser necio. El necio dice en su corazón no hay Dios para comenzar. Y aún somos creyentes, como ser nueva criatura, como quiera, nos corresponde aprender a conocer la voluntad de Dios para saber entonces cómo andar como hijos de luz. El sabio que gana almas, el sabio, la persona que está buscando la palabra de Dios, el sabio que está metiéndose de lleno en la palabra del Señor, que busca la manera de crecer en el Señor. Y le decía a Timoteo, ahorita hablamos del versículo 16 de 2 Timoteo, capítulo 3, pero el 15 decía, recuerda, Timoteo, que tú de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Las cuales te hacen sabio para poder entonces llegar a salvación. Santiago también lo decía, para ser sabio, pero te lo recuerda también para ser sabio. Si es necesario que tú y yo aprendamos a tener sabiduría, y esa sabiduría viene de lo alto, viene de Dios. Y es bueno, nosotros el nuevo año ahora, la recomendación que muchas veces hacemos es lo siguiente: léase todos los días un proverbio y un salmos. Vamos otra vez el siguiente mes. Cada vez que usted se lee los proverbios, cuando son pequeños, son fragmentos que usted va a ir leyendo, usted va adquiriendo como pedazos, como bocadillos de sabiduría, como que porciones que le van ayudando a usted poco a poco a ir creciendo con la sabiduría de Dios. Son 31 capítulos, cada mes usted los lee. Al fin del año, usted leyó 12 veces el libro de Proverbios. Posiblemente unas 3 o 4 veces el libro de Salmos, son 150 salmos. ¿Okay? Una buena recomendación. Pero ¿cómo lo va a hacer? Mire con diligencia y aprovechando bien el tiempo,
mirar la palabra del Señor, pasar tiempo con ella, ser diligente. No comience ahora el nuevo año y decir, tengo el propósito de leerme la Biblia, y luego cuando llegue marzo o abril ya usted no está leyendo más la Biblia. No, hay que ser diligente, hay que mantenerse haciendo lo que usted se propone ahora, el 1 de enero, hacerlo todos los días, ser consistente en lo que está haciendo. Y en realidad lo que quiero usted tener en mente son dos prioridades básicas que usted debe conocer para poner por práctica. Si le pongo una lista de cosas que usted va a querer hacer, tal vez no llegue a ser ni la mitad. Pero si le doy dos, quizás usted pueda hacer algo. Estas dos son esenciales para usted y para mí, para rendir el tiempo, para usar el tiempo correctamente, en lo que nos quede, no solamente este año, sino lo que Dios quiera prestarnos, usarlo correctamente. ¿Cómo? Dos cosas que usted debe hacer. Y yo le digo siempre a los que están ahí en la cárcel, y como quiera les digo, no, que vos cuando salgas a hacer eso, no espera a salir a la calle, comienza a hacerlo acá. Puede que nunca salgas, pero puedes hacer tu ministerio acá. ¿Cuál es tu ministerio? Dos cosas importantes. Uno, que tú aprendas a conocer más a Dios, y segundo, que lo dejes conocer a los demás. Si tú haces eso, ese es tu ministerio. Eso es para ti y para mí. Si hacemos esas dos cosas, estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Quiero conocer a Dios más y más y más cada día. Y cada vez que tenga la oportunidad de compartir con otros de Cristo. Y eso usted lo hace en su diario vivir. Con todo lo que usted conversa, con todo lo que usted habla, con todo lo que usted testea, usted comparte la palabra. Y por otra parte, usted aprende a conocerle más para que tenga más para poder compartir. Y usted se dedica a eso, es una aventura que usted nunca va a sentirse. Primera cosa es conocer a Dios. ¿Cómo vamos a hacer para conocer más a Dios? Jesús nos dejó claro la primera cosa que debemos hacer en Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Usted pone a Dios en primer lugar en todas las cosas que usted emprenda, de verdad que tiene sentido. Muchos van a salir ya dentro de poco de las cárceles, y siempre pregunto cuando están cerca, dicen, ¿y cuál es tu plan? ¿Qué tienes por hacer? No, yo un trabajo, no, yo la familia, yo qué, termino todo. Le digo, ¿y dónde está Dios por todo eso? Si tú no pones a Dios delante, en primer lugar, en tu vida, ahora, antes que te vayas, de nada te sirve, por la familia que empieza se te va a destruir. El trabajo que comience se te va a hacer agua. Lo que tú emprendas allá afuera, si tú no tienes a Dios en primer lugar, vas a ser un fracaso y te veré que otra vez. No es cierto. Y le doy siempre ese versículo. Primeramente Dios y su justicia. Todo lo demás. Después tú inventas y hablas de lo que vas a hacer con tu familia, lo que vas a hacer con tu trabajo, lo que vas a hacer en el negocio, lo que tú quieras. Primero Dios. Y eso hacemos como, hermano. Quiero darle un par de recursos que usted puede utilizar para hacer que usted crezca el conocimiento de Dios. Todos tenemos hoy en día tecnología, todos tienen teléfono, todos tienen facilidades electrónicas. Pero era una aplicación muy sencilla, que es gratis, que se llama así, YouVersion. Es muy sencilla, tiene la capacidad de poder ver todas las Biblias, todas las traducciones bíblicas que usted quiera, en inglés, en español, en ruso, lo que usted quiera, puede verlos ahí sin problema. Por otro lado, lo importante que tiene acá es que tiene planes. Un plan que usted se puede usar de 7 días, de incluso todo el año, si quiere la Biblia de forma cronológica, si quiere hacerla de forma temática, lo que usted quiera. Usted puede tomar los planes que usted quiera, la forma que usted quiera para leerlo, y eso te ayuda a que todos los días te crees el hábito de poder leer la palabra de Dios constantemente, de muchas maneras que te puedas alimentarte y crecer. Usted la lee, tiene planes, puede compartirla, puede grabar versículos, puede compartir sus versículos. Lo que usted quiera puede hacerlo con este tipo de aplicación muy interesante que es práctico. También les entregamos ahí ¿cómo se llama? Un marcador que te puede también ayudar a algunos puntos cómo hacer para poder usted hacer su tiempo devocional. Es importante que usted lo haga diario, consistente, manténgase leyendo la palabra de Dios constantemente para que usted pueda crecer. ¿Para qué? Dice la palabra del Señor de Timoteo, le da Pablo ese consejo a Timoteo: procura con diligencia. La segunda palabra, uno es mirar, la segunda es con diligencia. Procura con diligencia presentarte delante de Dios como ¿qué? Como obrero aprobado. ¿Y qué hace ese obrero aprobado? Que no se avergüenza y que usa bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. ¿Okay?
Usted y yo tenemos que aprender a hacer eso, a procurar, a ser diligente, a estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos que presentar delante de Dios como un obrero, como un siervo aprobado por Dios, que no me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo, y que yo puedo dividir, que puedo compartir la palabra de Dios, que puedo hacer, mira, aquí está esta palabra, como decía ahorita el hermano, mira, me decía que la palabra de Dios no es real. Mira, aquí te dice la palabra de Dios esto, aquí te dice la palabra de Dios esto, aquí te dice la palabra de Dios aquello. Tú puedes discernir, tú puedes dividir, tú puedes hacer cosas para presentar defensa ante aquel que demanda una razón de la esperanza que hay en ti. Esa es la intención. ¿Cómo lo haces si tú no estás estudiando, si tú no estás preparando, si tú no estás buscando la palabra del Señor? No puedes presentar una defensa clara del Evangelio. Y por otra parte, la palabra del Señor nos va ayudando a limpiarnos. Porque usted conoce más a Cristo y usted está limpiando poco a poco de las cosas antiguas de su vida, vieja vida. ¿Cómo lo hace? Romanos 20. ¿Cómo lo hace? Por medio de la palabra. Timoteo decía Pablo a Timoteo, segunda carta, capítulo 2, versículo 21. Así que si alguno se limpia, decía el versículo 20, en una casa grande hay objetos de todo tipo, ¿no? Hay de maderas, hay de barros, hay de oro, hay de todo, ¿no? Pero no todos son para usos iguales. Los que son más bajos son para usos viles, pero los que son de oro pues son para usos más específicos. Y decía aquí Pablo, mira, tu función es limpiarte, ¿ok? Buscar manera de santificarte, como la limpieza con la palabra del Señor diaria. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Señor, úsame. Señor, yo quiero hacer algo. ¿Cómo va a ser? Si no permite que la palabra de Dios te limpie. Si tú vas en confesión diaria delante del Señor para que la sangre preciosa de Cristo te pueda limpiar de pecado. Si tú no te embulles en la palabra de Dios para que la palabra de Dios es la que te limpia también tu vida y renueva tu mente diariamente, tú no puedes entonces ser útil en las manos del Maestro. Pero tú quieres ser dispuesto para toda buena obra, tú quieres ser útil al Señor. Tienes que buscar manera de santificarte. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la palabra. Redimir el tiempo, habíamos dicho entonces, conocer a Dios más íntimamente. Segundo, compartir más a Cristo. Por eso es la palabra del Señor, cómo compartir a Cristo, que es un aspecto. ¿Cómo compartir más a Cristo? ¿Cómo lo hacemos? Romanos 10:14 nos recuerda, ¿cómo pues invocarán aquel en quien cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír? Otra vez, de atrás para adelante. Hay que predicarles. Porque claramente la fe viene por oír. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. De los que anuncian el Evangelio de lo que es bueno. Recuerden que tú y yo tenemos la vestidura que nos dice acá dice Pablo en Efesios 6, ¿verdad? La armadura del cristiano. Y una de las cosas que incluye es esto, los pies apresto para el Evangelio de la paz. Si la premura, la urgencia, la necesidad de compartir el Evangelio con los demás, porque el tiempo, como decimos, los días son malos. Entonces es necesario que estemos apresto, apurados, haciendo la obra con urgencia. Llevando no cualquier tontería, sino llevando la palabra de Dios, que es el Evangelio de la paz, que nos pone en paz con Dios, porque estábamos en los delitos y pecados, Efesios 2, 1 y 2, pero ahora ¿qué hacemos? Estamos buscando estar en paz con Dios. ¿Cómo lo logramos? Por medio del Evangelio. Lo único que trae paz al corazón humano es Cristo Jesús, y es a través de la buena noticia del Evangelio glorioso de Dios. Tenemos que hacerlo. Tenemos que predicarlo para que puedan escuchar. Y cuando lo escuchen puedan creer, porque la fe viene por oír y el oír es la palabra de Dios. Así que la fe es el resultado del oír el mensaje. La gente que oye el mensaje, cuando alguien le habla de Cristo, ¿sí? La fe es por oír y oír la palabra de Dios. Tenemos que predicarle, tenemos que hablarle para que puedan escucharle, y que escucha, entonces cree, y que cree, entonces con su boca confiesa, con su corazón cree, y con su boca confiesa que Jesús es el Señor. Es la única manera de hacer que la gente pueda venir al Señor, por la palabra del Señor. Sí que hay gente que dice, no, yo porque Dios me habla por sueño, Dios me habla aquí, Dios habla de muchas maneras, pero a Dios le place usar siempre un instrumento humano.
Aunque tenga el sueño que tenga, aunque tenga la visión que tenga, Dios usa a una persona para que le hable a otra, para que lleve el evangelio. La persona cuando escucha, entonces cree, y el que cree, entonces profesa. Y entonces esa persona es convertida al Señor. Por tanto, tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ocuparnos en predicar el evangelio. A toda persona que le encontremos, hablarle para que sea Dios quien produzca en ellos. Hablamos ahorita de Lidia. Cuando Pablo llegó ahí a Filipo, él habló a las mujeres que estaban ahí desde la hora de la oración, y dice que Dios, el Espíritu Santo, abrió el corazón de Lidia para que no se creyera. Yo no puedo hacer abrir el corazón a nadie y que fuera cirujano particular, pero Dios es el que hace esa obra. Mi función es hablarle el evangelio, la buena noticia de Dios. Esa es tu condición, muerto en pecado, opuesto a Dios, pero Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo, pero su misericordia y su amor quiere salvarte. Y es Dios que hace la obra, que abre el corazón, la persona confiesa eso, cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Entonces, hay cambio en la vida de esa persona. Así que no hay temor. Si que tenemos temores para hablar a las personas de Cristo, nos da pena, nos da vergüenza, nos da aquí, nos da allá. Pero recuerde que usted no está solo. Cristo le dice claramente: no se vayan de aquí hasta que no reciban el poder de lo alto. Entonces, cuando sean investidos, podrán ir a hacer lo que tienen que hacer. Dice, por cuanto, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Quiere decir esto, que tú ahora recibes poder de parte de Dios, el Espíritu Santo en tu vida, y tú vas a ser testigo. Así que ser testigo no solamente es testificar, usted va a hablar, te va a testificar, pero más que todo es que usted sea testigo, usted sea una persona que muestre lo que dice Efesios 2:10. Usted es hechura suya, usted es una obra maestra, usted es el poema de Dios, usted tiene que ser la evidencia de que Dios es un cambio en tu vida. Que la persona que te conocía antes pueda decirte: sé tu nombre, sé quién tú eras, pero ahora te veo diferente, ahora eres otra persona, no te conozco. Que se vea la diferencia entre la luz y las tinieblas. Un cambio de vida que realmente muestre que Dios vino y tocó ese corazón y cambió ese corazón para bien. Entonces la gente podrá creer. No te van a creer porque tú digas, van a creer porque van a ver en ti. Usted es un testigo. Usted es un testigo cuando usted deja ver a través de usted lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero dice el cántico: yo soy testigo del poder de Dios. Yo era ciego y ahora veo su luz. Somos todos testigos del poder de Dios, ¿sí o no? Por tanto, usamos el poder para compartir el evangelio. Una vez más, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿No es cierto? Los días son malos. Estaba mirando acá el conocimiento de Dios, lo que decía Pablo en Efesios en Filipenses capítulo 3 versículo 10, que estamos viendo ahorita al principio. En Filipenses 3, en cuanto al conocimiento de Cristo, que Pablo decía en Filipenses 3 versículo 10, ¿cuál es el objetivo de Pablo? ¿Qué quiere Pablo hacer? ¿Qué quería Pablo hacer en su vida? Y que quiero que usted lleve este mensaje para que usted pueda entender cómo usted puede redimir el tiempo en su vida. El versículo 10, a fin de conocerle y después de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Lo que quiere decir, hermano, que usted debe tener en su corazón el mismo deseo que tenía Pablo de llegar a conocer a Cristo de manera íntima, de manera personal. Y tan interesante que llegar a conocer incluso el poder que había en Jesús, ese poder que levantó a Cristo entre los muertos, el poder que quería experimentar en su vida y llegar a ser aún partícipe del sufrimiento juntamente con Cristo. Mi pregunta para ti es: ¿está usted dispuesto a conocer a Dios de esa manera? Si usted quiere ser realmente una persona sabia, debe conocer a Cristo de manera personal. Pero eso incluye, iba a decir Filipenses, él decía, se nos ha dado
el derecho de creer en Cristo. Pero al mismo tiempo, se nos ha dado también el derecho de sufrir por Él. Y lo que mucha gente no entiende en el Evangelio de hoy, el Evangelio de prosperidad, el Evangelio que todo es bien, el Evangelio que todo es... Hay dos cosas importantes. Uno es creer, pero la otra es que debemos sufrir juntamente con Él. Si queremos realmente sentir ese poder que hubo en Cristo Jesús, el poder que levantó Cristo entre los muertos, ¿quiere experimentarlo? Tiene que estar dispuesto a sufrir por causa de Cristo. Pablo decía, si aquel que quiere vivir de forma gratis, aquella persona que quiere vivir de forma correcta, de forma piadosa, la persona que quiere vivir piadosamente debe estar dispuesto a sufrir persecución por vivir de esa manera. Porque usted, cuando vive piadosamente, va a vivir en contrario a las tinieblas. Y van a perseguir, le van a criticar, le van a hacer todas cuantas cosas. ¿Por qué? Porque usted está viviendo de una forma piadosa, de una forma diferente a lo que el mundo está viviendo. Por tanto, va a costarle. Si usted va a vivir cristiana tranquilo, nada le cuesta, usted no sufre por nada, usted está viviendo correctamente como Dios quiere. Si usted realmente quiere experimentar el poder de Dios en su vida, puede llegar a ser una persona que sea un testigo de Dios, una persona que pueda realmente demostrar que Cristo vive en usted, esté dispuesto a sufrir por Cristo. Que decía Cristo, bienaventurado, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal por mi causa. Tampoco cualquier cosa. Si usted sufre por otra causa, no venga a decirle que es por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio, sufra con gusto, sufra realmente lo que Cristo tiene para usted. Y entonces te podrá ser persona sabia y no necia. No niegue a Cristo en su corazón. Hable de Cristo a las personas. Conozca a Jesús de forma más íntima cada día y usted verá cómo el poder de Dios se manifiesta en su vida en todo este año que comienza. Amén. Pero Padre, te agradecemos por tu palabra breve pero concisa, que usted pueda poner en nuestros corazones el deseo de conocerte cada día más y de poder nosotros compartir tu mensaje de salvación con toda aquella persona que quiera escuchar y que quiera, Señor, conocer más de la esperanza que tú has puesto en cada uno de nosotros en nuestros corazones. Padre bueno, te bendecimos, te damos gracias hoy porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has dado la fuerza y la energía para poder llegar hasta esta hora, Señor, despierto contigo, gozándonos en tu presencia, alabándote, dándote a ti la gloria en todas las cosas que hemos hecho en este día, Señor. Te rogamos, Padre, que tú seas con esto lo que queda, que tú puedas, Señor amado, ayudarnos a descansar más tardecito y no perdamos de vista lo que viene para nosotros en este año, Señor. Ayúdanos a redimir el tiempo, usando sabiamente, conocerte a ti, darte a conocer a los demás. Estamos ocupados en tus asuntos, Padre, sabemos que estaremos estando en el centro de tu voluntad. Y tú, Señor, harás tu obra, te manifestará de una manera muy especial en nuestras vidas y podemos dar el fruto para ver, Señor, cuando lleguemos al cielo, alguna otra persona puede llegar por causa de lo que hemos hecho en este mundo, Señor. Que enviemos los recursos para el arriba, para el cielo, Señor. Esa es tu palabra, ser tesoros en el cielo, porque en la tierra, porque allá tenemos capacidad de disfrutar por la eternidad y aquí todo lo que es temporal, pasajero y lo que no sea para la eternidad de las naciones. Ayúdanos, oh Dios amado, poder buscarte todos los días, buscar tu rostro, hacer el hábito de ser diligente de tu palabra, aprender más de ti cada día y hasta conocer